Hola, ¿qué tal amigos? Quien les habla, Dana Rendón. En este espacio de conexión les cuento que tenemos un gran invitado. Él es abogado consultor de la ciudad de Washington, procedente de Honduras, de la comunidad garífuna. Su nombre es Julio César Witty Guevara. Él nos va a hablar acerca de sus trabajos, los más importantes, y vamos a conocer toda su vida. Así que usted quédese, que le va a encantar. Gracias, Dana, por la oportunidad. Francamente es un placer tener la oportunidad de compartir estas palabras contigo. Tú que eres una figura emblemática del periodismo de las Américas. Yo quiero también aprovechar en mandarle un saludo a todos nuestros hermanos afrocolombianos, particularmente los del Pacífico colombiano. A Colombia lo llevo en el corazón, es el país con mayores afrodescendientes de habla hispana en el mundo, y creo que también tenemos mucho que aprender de cada uno de ustedes. Gracias por ese reconocimiento a la gente de Colombia y en especial a los afrocolombianos, y es así porque muy pocos saben esos datos, y qué chévere que tú los resaltes en esta entrevista. Pero para dar inicio, hablemos quién es Julio César Witty Guevara. Julio César Witty Guevara, mi apellido paterno es Witty, mi apellido materno es Guevara. Soy miembro de la etnia garífuna. El apellido Witty en la región de las Américas lo vas a encontrar con mucha frecuencia en la comunidad garífuna. Yo nací en una comunidad garífuna, en una familia garífuna. Mi abuela, Rogelia Guevara, viene de una comunidad muy humilde ubicada en la frontera entre Honduras y Nicaragua, la comunidad garífuna de La Playa, a quienes también aprovecho en saludar. Yo nací en la ciudad de La Ceiba, en una comunidad bastante humilde, barrio La Julia de La Ceiba, y es así como, bueno, yo me crié como un joven de los que tradicionalmente podemos encontrar navegando las aguas del río Cangrejal, el Atlántico caribeño, y las calles de una ciudad que se desarrolló con el auge de las compañías bananeras, de las transnacionales, de United Fruit Company y la The Standard Fruit Company, pero también algo muy interesante es esa fuerte influencia caribeña que también nos hace muy versátiles. Ese es Julio César Witty Guevara como individuo creciendo en La Ceiba. Existe también el Julio Witty Guevara ya en un ambiente un poco más profesional. En una etapa temprana de mi vida me apasionó bastante el deporte, y por alguna razón, por alguna de esas casualidades, tuve la oportunidad de incursionar en el mundo académico, particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde me gradué de Derecho. Y bueno, nunca dejé mis raíces garífunas, siempre traté de estar muy de cerca del movimiento de las organizaciones afrohondureñas, no solo en Honduras, sino también en la región de Centroamérica y obviamente Estados Unidos, que es donde tenemos la comunidad garífuna más grande de las Américas, particularmente en el Bronx, donde existe un promedio de 70,000 a 80,000 miembros de la comunidad garífuna, según estimados de algunos expertos. Pero ese es Julio, y bueno, gracias de nuevo. Julio, por lo general siempre tenemos un tío, un abuelo o alguien que nos da un consejo que para actuar siempre lo tomamos y es el punto a seguir. ¿Quién de tu familia o quién te dio un consejo que tú dices, este marca la parada? Bueno, en la comunidad garífuna existe o ha existido un líder que nos ha dejado físicamente, pero sigue presente en el accionar de cada uno de nosotros. Su nombre era Celio Álvarez Casildo. Celio Álvarez Casildo era el presidente de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, era el presidente de la Organización Negra Centroamericana, era también el precursor de la primera cumbre mundial afrodescendiente que se llevó a cabo en La Ceiba en el año 2011. Y Celio Álvarez, por alguna de esas razones de la vida, era mi abuelo también. Entonces mi abuelo siempre nos decía: Julio, jamás subestimes tus propias capacidades. Casi siempre tenemos a la disposición lo que necesitamos para movernos o para crecer individualmente o colectivamente,
y muchas veces buscamos externalidades que nos ayuden a llenar ciertos vacíos que francamente no necesitamos. Dentro de las comunidades nuestras existe mucho potencial y yo creo que es precisamente en la capacidad de poder tener un enfoque diferenciado utilizando esos recursos limitados lo que te va a permitir poder penetrar muchos espacios a nivel no solo local, sino nacional, también internacional. Julio, te hemos escuchado muy profesional, pero sería interesante escucharte con alguna anécdota que te cause risa y así conocer qué le ha pasado a Julio César Witty Guevara. Bueno, cuando llegué acá a Estados Unidos, yo llegué como un inmigrante muy hambriento. Ustedes saben lo que significa desarrollarse en el mundo de las organizaciones latinoamericanas, en el sector privado, en nuestras comunidades de base. Entonces llegué con mucha sed de aprender y a veces esa transición cultural significó para mí un gran desafío. A veces yo llegaba a la casa de algunos colegas sin llamar o avisar y les sorprendía: Julio, ¿qué haces aquí? Una cuestión que en nuestros países es completamente diferente porque no hay teléfono, bueno, por lo menos hasta el momento en que yo estaba desarrollándome, no había teléfono y el que tenía un celular era un gran privilegio. Entonces tú llegabas a la casa de tus vecinos, abrías la refrigeradora y era normal. Sí. Entonces llego yo a Washington, D.C. y comienzo a visitar a mis compañeros de trabajo y me dice: Julio, ¿qué andas haciendo aquí? Ah, no, aquí todo tranquilo, como que sin nada, pues. Entonces yo creo que estas son algunas de esas diferencias culturales que a veces están ahí, a veces no nos damos cuenta. Sí. Lamentablemente no contamos de programas de inserción que nos ayuden a mitigar o a superar esas dificultades. Eso sin mencionarte temas del pronunciamiento de las palabras, del idioma. Somos afortunados de que también estamos en un país donde las oportunidades existen a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las limitaciones. Las oportunidades existen y cuando tú tratas de hacer un trabajo con seriedad, honestidad y aunque cometas errores, la gente te va a apoyar. Sí. Y yo creo que se trata de hacer lo mismo repetidas veces para alcanzar el nivel de perfección que necesitas. Y si traes ese enfoque diferenciado, puedes fácilmente avanzar en una sociedad como esta. Bueno, queremos saber qué se viene para Julio Witty Guevara. Tras esta pandemia todos hemos pausado nuestros proyectos, pero ¿y ahora qué viene? Esa es una muy buena pregunta, Dana. La pandemia nos ha venido a afectar significativamente a todos a nivel mundial. Actualmente, y nos sigue afectando. Han habido ya una cantidad significativa de casualidades a nivel de todas nuestras comunidades, sin ninguna excepción. Y bueno, las comunidades latinas y las comunidades afrodescendientes han sido negativamente impactadas, dado de que la infraestructura hospitalaria en nuestras comunidades es muy deficiente y el tema de la salud también es un gran desafío. Entonces yo creo que hay quienes pueden ver también en estos desafíos una gran oportunidad. Yo creo que esa capacidad de resistencia que califica a las personas de comunidades afrodescendientes e indígenas y a muchos otros latinoamericanos que estamos acostumbrados al trabajo duro, la pandemia también se puede convertir en una oportunidad y al final del día es un tema de actitud. Aquí a través individual o a través de SUDEC, con el apoyo de personas como tú, Dana, nosotros vamos a poder superar estos desafíos. Nosotros estamos conscientes del buen trabajo que tú has estado haciendo a lo largo de los últimos 3 meses para poder visibilizar el tema de la pandemia, el impacto de la pandemia en nuestras comunidades. Aprovecho en agradecerte por el apoyo que nos has dado a través de SUDEC. Al principio, no sé si tú te acuerdas, nos dedicamos específicamente a tratar de medir el impacto que tenía la pandemia en nuestras comunidades.
Después tratamos de recoger o colectar mejores prácticas en los gobiernos locales sobre la pandemia, porque muchas veces los gobiernos locales no están en sintonía con los gobiernos nacionales o los gobiernos federales o las organizaciones internacionales. Y para hablarte un poco de las organizaciones internacionales, mi experiencia me ha dicho que a veces entramos en un limbo o entran en un limbo que no tiene nada que ver con la realidad de nuestros países. Entonces yo creo que ese enfoque es importante, es importante desarrollar nuestras capacidades locales, desarrollar las capacidades en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestras ciudades. Bueno, y tú sabes, nosotros estamos acostumbrados a no necesitar asistencia de los gobiernos para poder resolver nuestras dificultades. Y bueno, con la pandemia yo creo que, y con esto quiero cerrar este capítulo, creo que tenemos que estar listos para adaptarnos a esa nueva realidad, una realidad que no va a cambiar. Los modelos de negocio están cambiando, los individuos también están cambiando su comportamiento. En muchos casos, por lo menos aquí en Estados Unidos, tú te has dado cuenta, a veces estás caminando por la acera y la gente cruza la calle para no pasar por donde tú estás pasando, o simplemente se cubren la cara, algo que antes no ocurría. Entonces, no hay que dejar desapercibido que en los próximos meses, años, van a ocurrir muchos cambios que a los cuales vamos a tener que adaptarnos. En nuestras comunidades existe el desafío del acceso a la energía. A veces hablamos de tecnologías, a veces hablamos de acceso a educación, a veces hablamos de educación a distancia, y a veces muchos de los que practican desarrollo internacional no se dan cuenta de que existen muchas comunidades, y estoy hablando de millones de personas que no tienen acceso a energía eléctrica o simplemente no tienen agua potable las 24 horas del día. Que es lo mínimo. Que es lo mínimo. Entonces yo creo que por ahí es importante seguir despertando conciencia, es importante seguir construyendo capacidades. Y a veces, aunque el trabajo no sea tan visible, créame, hace un impacto en el largo plazo. Y esa acumulación de pequeños consejos, pequeños trabajos, algunos visibles en las redes sociales, otros invisibles, hacen un gran impacto positivo en poder ayudar a nuestras comunidades a adaptarse a esta nueva realidad. Me gustaría que alzaras la mano y nos muestres lo que tienes ahí en esa manillita que dice garífuna. Garífuna. Sí, los garífunas somos personas muy orgullosas. Y bueno, los garífunas, para los que no conocen la cultura garífuna, es una comunidad que se creó entre 1636 y 1736. Hay diferentes teorías sobre cómo se crea la comunidad. Al principio, algunos historiadores argumentaban de que los garífunas eran el producto de barcos que traían a esclavos que naufragaron cerca de San Vicente, que es una isla que está al norte de Venezuela. Se descartó esta teoría y después se asumió de que los garífunas eran el producto de muchos negros que ya vivían en la isla, que de alguna manera lograron crear alianzas estratégicas con los indígenas caribes, pero la teoría más común y más aceptada es el hecho de que somos el producto de un cimarronaje. Cimarrón es el término atribuido, que no es correcto, el término atribuido al negro que escapaba del yugo de la esclavitud en aquel entonces. Entonces tienes la isla de San Vicente, dominada originalmente por franceses, y después los ingleses llegaron y tomaron control de la isla y desplazaron a los franceses. Los ingleses llegaron a tener periodos de paz y periodos de guerra con los garífunas, y es precisamente en ese contexto de un periodo de guerra que en el año de 1795 que los ingleses asesinaron al máximo líder garífuna, que para muchos latinoamericanos sería el equivalente a Bolívar.
o para los norteamericanos sería el equivalente a George Washington. Su nombre era Joseph Satuye. Una vez que Joseph Satuye es asesinado, los ingleses tenían una práctica muy interesante, que las comunidades que sometían, en vez de aniquilarlos, eliminarlas a todas, los adoctrinaban para utilizarlos en las guerras contra sus enemigos. Ay, Dios. Y es así como en el año de 1797, 2 años después de que Joseph Satuye fue asesinado, que trajeron aproximadamente a 5.080 garífunas a Roatán. Salieron de San Vicente, hicieron una parada por varias semanas en Jamaica y después lo llevaron a Roatán, que es una isla hondureña. En aquel entonces era una colonia británica. Interesantemente hoy la comunidad garífuna más grande está en Estados Unidos, particularmente en el Bronx. Los garífunas, se dice que hay aproximadamente unos 80,000 garífunas solamente en el Bronx. Wow. Alguna gente me pregunta cómo llegaron los garífunas al Bronx. Sí. Resulta que los garífunas, una vez que se establecieron en Centroamérica, porque estamos hablando de un promedio de 50 comunidades a lo largo de toda la franja de la costa atlántica centroamericana, los garífunas llegan a Estados Unidos a través del cultivo del banano. Muchos de los negros o afrodescendientes en casi todas las regiones tropicales de América Latina comenzaron a trabajar para las transnacionales. En el caso de Honduras, en La Ceiba, teníamos la Standard Fruit Company y la United Fruit Company. Tenían la sede en Nueva Orleans, pero también tenían una oficina principal en Nueva York. Y estamos hablando de a finales de los años 1800, a principios de los años 1900. Y es así que hoy en día tenemos garífunas en todas las ciudades importantes de Estados Unidos. Boston, Massachusetts, en Nueva York, particularmente en la ciudad del Bronx, en el estado de Luisiana, en la ciudad de New Orleans, en la ciudad de Houston, Texas, en esa parte del país, pero también hay una comunidad garífuna muy grande en California. Sí. Los garífunas, cuando llegamos acá, tenemos que comenzar a crear alianzas estratégicas. Los afrocolombianos han formado parte de nuestros aliados estratégicos, los caribeños han formado parte de nuestros aliados estratégicos, y así sucesivamente. Tenemos muchas cosas en común con los dominicanos, con los puertorriqueños, tenemos muchas cosas en común hasta con los jamaiquinos, porque los garífunas, como fuimos de alguna manera colonizados por los ingleses, tenemos esas cosas, esa conexión con los caribeños, particularmente de Jamaica. Y es precisamente lo que nos hace como garífunas, como afrolatinos en general, muy versátiles. La historia de los garífunas es muy similar a la de otras comunidades. Estamos hablando de un promedio de 200 millones de afrodescendientes en la región de las Américas. Sí. Y yo creo que vale la pena construir capacidad. Yo me rehúso a creer que nosotros somos minoría. Entonces tenemos que tener cuidado para que no nos hagan ver como minoría, porque nosotros somos una gran fuerza en la región que ha estado históricamente dividida, y espero que con la crisis de la pandemia y la crisis de los negros también importan, que se ha dado no solo en Estados Unidos, sino en toda la región, podamos de alguna manera crear esas alianzas o afianzar esas alianzas que ya existían y poder hacer las demandas, poder sacarle provecho a las oportunidades y superar los desafíos que tenemos como comunidad. Claro que sí, precisamente eso era lo que te iba a preguntar, porque queremos saber, ahora que los afrolatinos estamos haciendo incidencia en este tema del movimiento de Black Lives Matter, y tú eres uno de los abanderados para hablar del tema, ¿qué crees que tiene relación o qué nos puedes resaltar de él? Es importante reconocer la situación de la comunidad afroamericana, y me refiero a aquellos que nacieron en este país. Yo creo que es importante reconocer que este no es un hecho aislado o nuevo, como a veces algunos han querido o han podido interpretar. Esto ha estado ocurriendo por más de 300, quizá 400 años, no solo en Estados Unidos, sino en casi todas partes de la región de las Américas, en algunos lugares con más sofisticación que en otros.
Recordemos que en Estados Unidos tenemos una primera enmienda de la Constitución que en la práctica tiene mayor aplicabilidad que en la mayor parte de los países de América Latina, que esa primera enmienda es la que garantiza la libertad de prensa, esa primera enmienda es la que garantiza la libertad de libre expresión, esa primera enmienda es la que permite que la gente salga a las calles y se manifieste, esa primera enmienda es lo que permite que cuando un policía tiene una cámara o alguien tiene una cámara o algún establecimiento tenga una cámara, que esa información salga al público y no se trate de suprimir o reprimir el acceso o censurar el acceso a esa información. Y yo creo que en ese sentido los norteamericanos nos llevan pasos muy abismales a todos los demás países de la región. Entonces, el caso de George Floyd es un caso muy lamentable, pero es una gran crisis que también está creando oportunidades para que las organizaciones comiencen a prestar un poco más de atención a estos temas. Lo han hecho en el pasado. Generalmente lo que hacen las organizaciones o individuos o aquellos que se sienten amenazados con estos movimientos crean paliativos por 3 años, 4 años, 5 años, a veces hasta 10 años y después los eliminan. Entonces no reconocen esos 300, 400, 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Y yo creo que de esta crisis que estamos pasando ahora, creo que la responsabilidad nuestra es garantizar de que estos proyectos de inclusión, cohesión e incorporación, de reclutamiento, promoción de miembros de comunidades afrodescendientes sean de una forma más duradera, que sobrepase los 10, 20, 30 años, tomando en cuenta de que tenemos los objetivos del milenio, tomando en cuenta de que tenemos la década internacional de los afrodescendientes y tenemos también metas de desarrollo sostenibles que nos obligan a que podemos utilizar como instrumentos para poder garantizar de que esta agenda tenga un impacto en el largo plazo. Julio, quiero agradecerte por haber aceptado esta invitación. Realmente es muy bueno conocerte, aparte de ese profesional que siempre cuando vamos a hablar de los afrolatinos nos dirigimos a hablar sobre Julio César Guevara Cuití. Ahora estamos conociendo a esa persona que tiene tanto conocimiento. Y pues para finalizar quisiera saber cuáles son los desafíos que has tenido que superar para estar donde estás. Bueno, yo creo que el desafío más grande, Dana, y gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta, es darme cuenta a mí mismo que soy capaz. Yo creo que en la medida de que uno se autorreconoce como una persona capaz, es capaz de superar muchas barreras que a veces se encuentran en las externalidades que tenemos, a veces en la familia, a veces en los amigos, a veces en la sociedad, a veces en la información negativa que se obtiene. Recordemos que las noticias operan bajo controversia y la controversia casi siempre significa negatividad, y esa negatividad tenemos la tendencia a internalizarla. Entonces yo creo que ese creo que ha sido mi principal arma, el darme cuenta de que soy capaz. Y yo creo que con eso quiero cerrar repitiendo lo que había dicho sobre nuestro líder y pariente, Celio Álvarez Casildo. Jamás podemos subestimar nuestras propias capacidades. Nosotros también podemos. Gracias.